Buenos días, vamos a compartir la buena nueva de este día del libro del Éxodo. Aquel día, a los 3 meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refidín llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que le digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor le dijo: vuelve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al rayar el alba del tercer día hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito sea en el templo santo y glorioso. Bendito sea en el trono de tu reino. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sienta en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábola? Él les respondió: a ustedes se le han concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice, le dice los discípulos a Jesús, le preguntan: Señor, ¿por qué les hablas en parábola? Y Jesús le dice el por qué. El por qué es que ese pueblo se le ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos, tapado sus oídos, con el fin de ver con los ojos, con el fin de oír con sus oídos. Ellos se han cerrado totalmente y no quieren
aceptar la palabra del Señor, se cerraron. Por lo tanto, Jesús le dice el por qué le habla en parábolas, porque ellos pues se habían cerrado a oír a Jesús, ellos se habían cerrado a escuchar las enseñanzas de Jesús, parte de ese pueblo, y veremos cómo los discípulos, cuando Jesús decía una parábola, ellos le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿qué quiere decir con esa parábola? Cuando estaba a solas con él. Por eso veremos a Pedro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 15, diciéndole que le explique la parábola de lo puro y de lo impuro, porque no lo entendió. Y Jesús le explicaba la parábola, pues Jesús utilizó muchas veces este género de literario de parábolas, que es tomar cosas de la vida cotidiana y hacerla en forma de cuento para dejar una enseñanza, pero muchos de ellos escuchaban la parábola, pero no le interesaba, no le preguntaban a Jesús, Señor, ¿qué nos quiso decir? Porque si le hubiese preguntado, tenga la seguridad que Jesús le hubiese dicho qué era lo que él quería decir con esa parábola, pero cuando Jesús hablaba claro, cuando Jesús hablaba abiertamente, pues veremos que ellos también dudaban de las palabras de Jesús. Cuando Jesús hablaba muy claro, ellos le ponían pero a las palabras de Jesús, parte de ese pueblo, porque también mucha parte de ese pueblo había abrazado las enseñanzas de Jesús y se sentían ya atraídos por Jesús y veían en Jesús ese gran profeta, aunque ellos quedaban cortos todavía, porque Jesús no era un gran profeta, Jesús era mucho más, porque el gran profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, aquel que Jesús dijo, no ha nacido de mujer alguna, un hombre más santo que Juan el Bautista, que decía, yo no soy digno ni de desatarle las trenzas de sus sandalias. Si eso lo decía el hombre más santo, nacido de mujer, pues ahí nos damos cuenta de la grandeza de Jesús, del Todopoderoso. Y ellos se cerraban a oír, a escuchar, aunque Jesús a veces le hablaba abiertamente para que entendieran, se cerraba, y cuando le hablaba en parábolas, pues lo hacía, ¿por qué? Porque el corazón del pueblo se había endurecido, y también Jesús lo hacía a ver si el pueblo reaccionaba, a ver si el pueblo preguntaba, ¿qué nos quiere decir, maestro? Pero vemos que el pueblo no se preocupaba de preguntar, cosas que sí hacían los apóstoles, hicieron muchas veces, para que el Señor le explicara la parábola. También nosotros nos tenemos que mirar en qué bando estamos nosotros parados, si somos de aquellos que escuchamos la palabra de Dios, pero la escuchamos pero no nos interesa. De repente vamos a misa, nos sentamos en la banca, la escuchamos, pero no nos interesa. Otras veces estamos en la banca, pero en cuerpo presente, porque ni sabemos qué es lo que están hablando, porque nuestra mente y nuestro corazón está en otro lugar. No nos interesa preguntar, porque no nos interesa crecer en la fe. Y así estaba el pueblo, parte del pueblo, tenía totalmente empotada su mente, su corazón, se había endurecido su corazón y no dejaba que Jesús les salvara por medio de su palabra. Si estamos así, estamos como el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel en aquel entonces. Pero si somos aquellos que vamos a la misa, nos sentamos, nos preocupamos de escuchar, de pensar, de meditar, tenemos un tiempo en nuestra vida cada día para leer la palabra de Dios, para escudriñarla, a veces para preguntar a los que está más preparado que nosotros y así ir poco a poco conociendo más la palabra de Dios. Y si conocemos más la palabra de Dios, vamos a conocer más a Dios. Y si conocemos más a Dios, irremediablemente vamos nosotros a crecer como Jesús quiere que todos nosotros crezcamos en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la sabiduría divina, porque eso es lo que quiere el Señor, que ustedes y yo crezcamos cada día más en la sabiduría divina. Y si eso pasa,
vamos a tener más entendimiento, vamos a tener esa sabiduría divina que nos hará a nosotros saber vivir nuestra vida y ayudar a vivir a otros, porque vamos a tener la capacidad de discernir y la capacidad también de aconsejar a otros hermanos que necesita de esa luz, que necesita de un foco, que necesita de una persona que esté con ese deseo y que ya se está llenando con la palabra del Señor y puede ser luz para otras personas. Pues bien, ¿en qué bando estamos nosotros? ¿En aquel que nos preocupamos, preguntamos, escudriñamos, leemos para amar cada día más a Dios y a nuestro prójimo? ¿O estamos en el bando donde estaba el pueblo de Israel, que no le interesaba mucho lo que Jesús decía y por eso nunca preguntaba, porque su corazón se había endurecido? ¿En qué bando estamos nosotros? Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será Dios mediante hasta mañana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.